Los increíbles secretos divinos del sagrado templo de Salomón revelados para tu fe y redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Jerusalén se hallaba resplandeciente bajo el sol del mediodía. En medio de esta gloria, se alzaba un templo como nunca antes había existido, una estructura que desafiaba la imaginación y se erguía como un símbolo eterno de la presencia de Yahvé entre su pueblo. Este magnífico hogar para el Dios de Israel no solo era un testamento de la riqueza y la habilidad arquitectónica del rey Salomón, sino también el cumplimiento de un sueño que su padre, David, había acariciado con fervor. David, aunque tuvo que resignarse ante las advertencias divinas, había deseado construir un lugar donde se honorara a Yahvé, y ahora su hijo Salomón llevaba consigo esa pesada pero gloriosa responsabilidad. Salomón, ante la asamblea de Israel, miraba a su alrededor, sintiendo el susurro del viento y las miradas de miles de creyentes, cada rostro estaba lleno de expectativa. Con un corazón ardiente, se levantó para hablar, pero a medida que sus ojos se elevaban hacia el cielo, un manto de solemnidad lo envolvía. «Oh Yahvé, Dios de Israel», clamó, resonando con una intensidad que hacía eco en las paredes del nuevo templo. Pero en su interior, se agitaba un dilema apremiante. Sabía que la fidelidad al pacto con Dios era un pacto sagrado, y, sin embargo, la sombra de las tentaciones comenzaba a dibujarse en su vida como el crepúsculo sobre la tierra. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios de corderos y terneros, y la música de los levitas se elevaba como un canto jubiloso hacia el cielo, Salomón recordó la advertencia que había resonado en su corazón: «Si te apartas de mí, te alejaré de mi pueblo», Reyes 9:6. La gloria de Yahvé estaba sobre el templo, pero ¿cuánto le costaría sostener esa promesa? Era un rey rodeado por la admiración, pero también por el peligro que acechaba, un peligro que se manifestaba a través de la llegada de extranjeras con ídolos y costumbres ajenas. En medio de la solemne dedicación, el cielo se rasgó en un acto de divina revelación. Una nube de gloria descendió sobre el templo, llenándolo con tan intensa presencia que los sacerdotes no podían permanecer. Y sucedió que, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, Reyes 8:10. El pueblo se postró en adoración, pero Salomón, sintiéndose abrumado por la magnificencia de Dios, comenzó a escuchar los susurros de su corazón. Luego llegó la reina de Saba, trayendo consigo riquezas y sabiduría. Aunque admiraba su intelecto y su belleza, un ruido sutil comenzó a resonar en su mente, llevándolo a cuestionar los límites de su fe. La riqueza parecía brillante, pero las advertencias de los profetas resonaban en su interior, llamándolo a un regreso a la fidelidad del pacto, Jeremías 7:1-15. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, una extraña inquietud llenaba el aire. La historia del templo de Salomón se entrelazaba con la lucha del corazón humano a lo largo de las generaciones. La adoración genuina y el compromiso se volvían un dilema en un mundo que lo confrontaba con sus propios deseos. La pregunta persistía: ¿podría Salomón mantenerse firme en su confianza en Yahvé, o se dejaría seducir por la incertidumbre que lo rodeaba? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El futuro del templo y del pueblo de Israel pendía de un hilo. La promesa divina permanecía como un eco en las piedras frescas del santuario. ¿Qué revelaciones aguardaban a Salomón y a su pueblo en este templo sagrado? La historia apenas comenzaba, y el misterio divino aguardaba su desenlace. En esos días aciagos, mientras la luz del día se desvanecía tras las murallas de Jerusalén, el rey Salomón contemplaba la grandeza de su obra,
pero también el dilema que se inscribía en su corazón, profundo y perturbador. La atmósfera vibraba con la adoración del pueblo, sin embargo, en su ser, una sombra de duda comenzaba a tomar forma. Examina, oh Yahvé, mi corazón, y prueba mis pensamientos, clamaba en su mente, recordando las palabras del Salmo, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, Salmo 139, 2. Esa noche, el rey fue visitado en sueños por el Espíritu del Señor. Las palabras de Yahvé resonaron provocantes, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré, 1 Reyes 3:5. Salomón, sintiendo el peso de su responsabilidad, no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría, para gobernar el pueblo eligiendo entre lo justo y lo injusto. Este acto de humildad agradó a Dios, quien le dijo, he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, de manera que no ha habido otro como tú, 1 Reyes 3:12. Sin embargo, mientras su fe crecía, también lo hacía el peligro de su entorno. La reina de Saba, con sus maravillas y riquezas, no solo estaba allí para aprender de su sabiduría, sino para ofrecer un compromiso que podría desviar el corazón de Salomón. Allí, en la sala del trono, se escuchaban murmullos, el fascinante lujo y el conocimiento de otros reinos despertaban una curiosidad tentadora. Aquel esplendor le era presentado como un nivel superior de vida, delicadamente enredado con promesas de alianzas políticas. Los días se transformaron en semanas, y la influencia de la reina comenzó a sembrar semillas de confusión en el corazón del rey. Mientras el oro y el incienso llegaban desde lejanos países, Salomón sostenía en sus manos tesoros físicos, mirando las ofrendas que inundaban el templo. Pero el verdadero tesoro que en su ser debía atesorar era el conocimiento y temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7, recordaba, mientras la tensión entre su devoción y las tentaciones externas aumentaba. Una visión tuvo Salomón una noche, un altar oscuro con ídolos crueles erigidos en honor a dioses paganos. En ese altar, un fuego se avivaba, consumiendo el sacrificio, y una voz clamaba, ¿a quién elegirás? ¿Te inclinarás ante la gloria efímera o permanecerás fiel a tu llamado? La pregunta colisionó en su mente, y se despertó empapado en sudor. Con un corazón palpitante, sabía que debía proteger el legado que se le había confiado. Juventud y poder, riqueza y sabiduría, siempre tienen un precio. Salomón comenzó a ver que su camino no estaba tan claro como esperaba. Las decisiones que hiciera repercutirían para la posteridad de Israel. El templo, el símbolo de la presencia de Dios, parecía a un lado de su conciencia, mientras las costumbres de otras naciones comenzaron a infiltrarse lenta y sutilmente en su vida diaria. Al amanecer, el rey se dirigió al templo. Con cada paso hacia el lugar sagrado, el peso de su llamado se hizo más presente. Oh Yahvé, guíame y restaurame, clamaría, pidiendo dirección en su dualidad. Mientras el pueblo se deleitaba en sus festividades, el rey enfrentaría un dilema aún más profundo, ¿dónde debía trazar la línea para no comprometer su relación con Dios? La adoración genuina frente a la tentación inminente trazaba un mapa desconocido en su frente. Y en ese momento crucial, Salomón oyó en su corazón una verdad profunda: este templo es más que ladrillos y oro, es el vínculo que une a mi pueblo conmigo. La misión del rey no era solo construir, sino guardar el pacto. La historia apenas comenzaba, y las decisiones por venir lo llevarían a una revelación gloriosa de la fidelidad de Dios que desataría el impacto en generaciones. ¿Podría el rey cumplir con su tarea divina? ¿Resplandecería el temor de Dios en su corazón o se desplazaría hacia los ídolos que lo acechaban? La batalla espiritual estaba comenzando, y la duda que pululaba en su mente se transformaba en fuego santo. La promesa de Dios aguardaba ser revelada, un nuevo destino que saldría de este templo sagrado. El sol ascendía con una majestad inigualable sobre Jerusalén, iluminando cada piedra del templo con un resplandor dorado que parecía hablar de la gloria de Dios.
Con cada rayo, Salomón sentía el susurro del Altísimo envolviendo su ser, llamándolo a recordar la grandeza de su misión. Sin embargo, en su interior, el eco de la duda se volvía más potente, como el rugido de un león en busca de presa. Entró en el templo y se arrodilló ante el altar, rodeado por el aroma del incienso que subía como una súplica a los cielos. «Oh Yahvé, escúchame», gritó, sus ojos cerrados y el corazón afligido. «No permitas que me desvíe de tu camino. Tu sabiduría es más valiosa que el oro, enséñame a guiar a tu pueblo por sendas de rectitud». El silencio que siguió fue una respuesta clara. Dios estaba presente, aguardando en expectación su próxima decisión. Mientras el rey permanecía en oración, se presentó ante él un ángel del Señor, su figura resplandecía como el fuego y su voz como un trueno. «Salomón, el corazón del hombre es engañoso y puede desviarse fácilmente. Cuida tu corazón porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Aunque la advertencia resonaba como un eco, el rey, dudando de su propia capacidad para resistir, sabía que la fortaleza provenía solo de su Dios. Los festines continuaban en la ciudad, y la reina de Saba, con su esplendor y sofisticación, se encontraba en la corte. Sus ojos brillaban con admiración mientras escuchaba la sabiduría de Salomón, y su risa melodiosa parecía encender una llama no deseada en el corazón del rey. «¿No es hermoso lo que he traído de tierras lejanas?», le dijo, mostrando joyas y especias preciosas que deslumbraban. «Esto es solo una sombra del verdadero tesoro, a veces, lo que vemos es solo una ilusión». Salomón, herido en su espíritu, sintió el estruendo de su conflicto interno. ¿Qué pesa más en mi balanza, la sabiduría de Yahvé o el atractivo de las riquezas de los hombres? La tentación de caer en el lazo del compromiso comenzó a moldear su pensamiento, y las noches se tornaron en batallas donde lo sagrado y lo profano luchaban por su alma. En una de esas noches tormentosas, él tuvo otra visión. Un gran mar de agua clara y brillante apareció ante él, y en su orilla, el templo parecía flotar, pero en las sombras, surgían figuras temibles, murmullos que buscaban atraerlo a aguas profundas de destrucción. No te dejes seducir. El camino de la vida está en el temor del Señor, resonaba la voz familiar en su mente, dando aliento y luz en la oscuridad. Al amanecer, el rey miró por la ventana de su palacio, mientras el pueblo oraba solemnemente en el templo. «¿Dónde está mi lealtad, Yahvé?», susurró con la angustia de un hombre en la encrucijada. En el fondo de su ser, comprendió que su fidelidad a Dios no solo influiría en su vida, sino también en el destino de toda una nación. La historia de Israel pendía de un hilo de decisiones delicadas, tan delgadas como un susurro. Mientras contemplaba la escena de adoración, una idea profunda iluminó su corazón: el templo no es solo un lugar de sacrificios, sino un refugio, un lugar donde tu presencia habita. Su mente, entrelazada con la sabiduría divina, comenzó a concebir que el pueblo debía ser guiado hacia la conexión con el Altísimo, lejos de los ídolos que acechaban su fe. La determinación se encendió en su corazón. Salomón comenzó a trazar una nueva dirección, un camino que lo llevaría a recordar la promesa de Dios a su padre David: «El cetro nunca se apartará de tu casa». En ese momento, el rey se elevó, preparado para desafiar las sombras que abrumaban su reino. La pregunta que resonó en su corazón era inevitable: ¿hasta dónde llegarás, Salomón, para proteger lo sagrado? La misión estaba intacta, pero el costo puede ser mayor de lo que había imaginado. Las tentaciones aún acechaban, y una batalla espiritual se aproximaba con furia. Mientras la adoración se levantaba en Jerusalén, el rey sintió que el cielo se abría para revelarle un secreto divino, un misterio que podría cambiar el destino de su reinado. ¿Recibiría Salomón la revelación que Dios había preparado para él y su pueblo, o cedería ante el resplandor de lo mundano? La respuesta, en la profundidad de su fe, aguardaba ser desatada. Salomón se levantó del templo, su alma ardía con la convicción de cumplir con la voluntad del Altísimo.
Las palabras del ángel resonaban en su mente como un tambor que marcaba el compás de su vida. Cuida tu corazón, repetía en su interior. Desde ese día, la lucha por su fidelidad se intensificó, atrayéndolo hacia caminos que ni siquiera podía haber imaginado. Los días se convirtieron en semanas, y el rey dedicaba sus horas a estudiar la ley y la sabiduría de Dios. Su deseo era guiar a su pueblo, no solo con conocimiento, sino con un espíritu renovado. Pero a medida que su fama se extendía entre las naciones, también lo hacía la envidia. Un día, en la corte, se presentó un mensajero de un reino vecino, alertándolo de que un ominoso plan se gestaba entre aquellos que deseaban ver caer su dignidad. Los reyes de la tierra están conspirando, oh Salomón, dijo el mensajero, con voz temblorosa. Temen que tu sabiduría supere la de ellos, y han formado una alianza secreta. Quieren desviarte de tu propósito, a toda costa. Salomón, escuchando con atención séptupla, recordó las palabras del Señor a su padre. Cuando el pueblo se aleje de mí, tú dirás que de su propia corrupción es que cosechan lo que siembran, Deuteronomio 28:15. La amenaza provenía de la sombra, buscando envolver su corazón en el temor y la desesperanza. Sin embargo, también vio la oportunidad de demostrar que el poder de Dios es mayor que cualquier complot humano. Una noche, mientras la luna iluminaba su palacio, comenzó a orar en busca de claridad. Oh Dios de Israel, a ti clamo por dirección. Muéstrame lo que debo hacer para preservar tu nombre entre las naciones. Su súplica fue acompañada por un silencio denso, un silencio que lo llenó de temor, pero al mismo tiempo, de confianza. Fue en este silencio que una nueva visión se le presentó. El templo, glorioso y radiante, se transformó ante sus ojos, y las piedras del altar comenzaron a hablar. Les decía: así como mi casa es sagrada, así también debe ser sagrado mi pueblo. La pureza de su adoración debe ser cuidada, pues serán ellos los que reflejen mi gloria. Despertó de la visión con una certeza renovada. Llamó a sus consejeros y les comunicó su decisión: debemos organizar un culto de renovación, llamar a todas las tribus de Israel a congregarse. Es tiempo de recordar nuestra alianza con Dios, y de reforzar nuestra lealtad hacia el Altísimo. Los preparativos comenzaron de inmediato. Salomón ordenó que se llevase a cabo un gran sacrificio en el templo, donde el pueblo pudiese unirse en oración y adoración. Que cada hogar traiga lo mejor de sus rebaños, que el incienso se eleve como un testimonio de nuestra dependencia de él. El día de la ceremonia, millones de corazones se unieron en el templo, buscando la presencia de su rey. Cuando Salomón se dirigió al pueblo, su voz resonaba como el eco de los profetas. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios celoso. No podemos ser desviados. Recordemos su fidelidad. Él es nuestra salvación. Mientras el pueblo oraba, un fuego descendió del cielo, consumiendo las ofrendas en el altar. La gloria de Dios llenó el templo, y una nube de gloria cubrió el lugar, con los ministros del altar cayendo rostros en tierra, reverentes ante la manifestación divina. En ese momento, Salomón sintió la fuerza de lo sobrenatural, un nuevo poder que lo llenaba. Pero en la penumbra, el susurro de la tentación aún no acechaba. ¿Podía mantener la pureza de su adoración viendo el resplandor de las riquezas externas? Entonces, en medio de su celebración, una sombra pareció deslizarse por entre la multitud. Alguien se movía entre los adoradores, cargando secretos que podrían amenazar la paz recién encontrada. La pregunta ya no era solo sobre su lealtad, sino sobre un poder más oscuro y antiguo que comprometía no solo el futuro de Salomón, sino también el destino de Israel. Mientras un viento suave soplaba en el templo, el rey sintió que algo más estaba por suceder, un nuevo misterio que presagiaba un plan más grande de lo que jamás pudo imaginar. ¿Qué revelaciones traería este nuevo desafío que podía alterar la historia? El tiempo mostraría las intrincadas conexiones del propósito divino, desde el templo que construía hasta la tierra que habitaba.
A la mañana siguiente, el brillo del sol se filtró a través de los altares del templo, iluminando las piedras preciosas incrustadas en él. Salomón se despertó con una sensación de inquietud. La ceremonia había sido un éxito, pero los ecos de la voz del mensajero aún resonaban en su corazón y mente. La envidia y el temor se cernían como nubes oscuras sobre su reino. Mientras se preparaba para el día, una pregunta le atormentaba: ¿qué secretos se escondían en las sombras, listos para emerger y perturbar el momento de gloria? Al salir a la corte, el rey se encontró con un grupo de sus consejeros discutiendo acaloradamente, con rostros llenos de seriedad. Al percibir la llegada de su rey, hicieron silencio. Salomón alzó una mano en señal de calma y preguntó: ¿qué ocurre? Mi rey, comenzó uno de los ancianos, su voz quebrada por la preocupación. Hemos recibido noticias inquietantes. Se rumorea que los reyes que conspiraron contra ti han enviado agentes encubiertos a Jerusalén en busca de información. Quieren descubrir el fundamento de tu sabiduría y voluntad. Salomón sintió un escalofrío. ¿Acaso creen que pueden socavar la voluntad de Dios a través de la astucia humana? Se acercó al ventanal, contemplando el construido templo y la ciudad que lo rodeaba. Entonces recordó las palabras de Salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Debemos ser diligentes y no temer, declaró el rey, volviéndose hacia sus consejeros. Convocad a los líderes de cada tribu. Es tiempo de hablar de la fortaleza que reside no solo en la sabiduría, sino en nuestra unidad como pueblo de Dios. Cuando los líderes se reunieron, cada uno trajo un presente que simbolizaba la dedicación de su tribu: cestas de frutos, mantos bordados y jarros llenos de aceite. Salomón, viendo la entrega de su pueblo, recordó cómo el pueblo de Israel había sido guiado por la mano de Dios a través del desierto, siempre proveyendo para ellos con maná y agua de la roca. Éxodo 16:35. Así como Dios nos ha alimentado y guiado, debemos ser uno en nuestra convicción y adoración, habló con firmeza. Hoy, consagramos nuestra lealtad de nuevo al Altísimo, y enfrentamos juntos cualquier oscuridad que quiera separarnos. Durante el ritual de consagración, mientras el pueblo ofrecía incensarios y oraciones fervientes, una calma profunda comenzó a llenar el ambiente. Sin embargo, en medio de la adoración, el rey sintió que su corazón se aceleraba al percibir que la sombra de aquella figura misteriosa había llegado al corazón del templo, observándolos de cerca. Aquella presencia era familiar, como un eco resonante conectado a su propia alma, y Salomón comprendió que no solo luchaban contra enemigos exteriores, sino contra luchas internas que ponían a prueba su devoción. Al término del culto, mientras el pueblo se dispersaba, Salomón se quedó en oración, buscando al Señor. En su silencio, un ángel apareció, iluminando la habitación con una luz que parecía estar viva. Salomón, así como el fuego descendió en tu altar, así también se encenderá una chispa en tu corazón, un fuego que purificará todo lo que es impuro. ¿Qué debo hacer, oh ángel de Dios?, preguntó Salomón, sintiendo la gravedad del tiempo que se avecinaba. Cuida tu corazón y lo que te rodea. Recuerda que la sabiduría se manifiesta en la búsqueda constante de mi presencia, respondió el ángel. No desmayes, porque yo tengo un propósito mayor, uno que se revelará a su tiempo, pero que requiere tu completa fe. Mientras el resplandor se desvanecía, una nueva certeza llenó al rey. Ante la inminente crisis, el propósito de Dios no era solo preservar su reino, sino revelar a las naciones su gloria a través de Israel. Salomón entendió que la batalla por la pureza del pueblo no solo se libraría en Jerusalén, sino que se desataría en cada corazón. Con un renovado sentido de urgencia, salió del templo, sabiendo que los próximos días traerían desafíos que probarían no solo su resolución, sino la consistencia de la fe misma de su pueblo en el Dios viviente. En medio de la luz del atardecer, el rey sintió la mezcla de temor y esperanza al saber que un plan soberano se estaba desplegando, permitiendo que el camino hacia el futuro permaneciera envuelto en misterio.
¿Qué pasos tomará el rey para enfrentar lo que está por venir? La historia de su fidelidad apenas comenzaba a entrelazarse con el tejido del poder divino. Salomón descendió las escaleras del templo con el peso del futuro aplastando sus hombros. El aire se sentía denso, como si la atmósfera misma aguardara la transgresión de los planes de Dios. Mientras observaba a su pueblo marchar hacia sus hogares, una inquietante sensación le atravesó el alma. ¿Acaso el pueblo estaba listo para los tiempos difíciles que se acercaban? Al llegar a su palacio, el rey recurrió a los libros de la ley, buscando en las páginas antiguas la sabiduría que había guiado a sus antepasados. Mientras leía, las palabras de Deuteronomio resonaban en su mente: si atendiereis a mis mandamientos, yo daré lluvias a su tiempo, y la tierra dará su fruto. Deuteronomio 11, 13-14. Sin embargo, entendió que la obediencia no era solamente un requisito, era la vida misma de su nación. En la noche que siguió, Salomón se retiró a su alcoba, donde la luz de las estrellas proyectaba sombras danzantes en las paredes. La paz, sin embargo, se disipó rápidamente con la llegada de un mensajero. Con una voz temblorosa, el emisario informó: Rey Salomón, hemos avistado a los espías enviados por los reyes envidiosos. Se mueven en las sombras, llevando sus complots más allá de los muros de la ciudad. Salomón sintió una punzada de dolor en su corazón. Comprendía bien que la sabiduría no bastaría contra quienes deseaban su caída. En su mente, el eco del ángel retumbaba: cuida tu corazón y lo que te rodea. Con renovado fervor, decidió no solo cuidar de su reino, sino también del espíritu de su pueblo. Convocó de inmediato a un consejo especial, citando a los más sabios de Israel. Con mirada intensa, se dirigió a ellos: hombres de Israel, es tiempo de restaurar nuestra fe y fortalecer nuestras almas, porque el enemigo acecha. No lucharemos como los hombres del mundo, sino con la fortaleza que da el Señor. Propuso un ayuno y oración por 3 días, un tiempo de búsqueda para invocar la ayuda divina, y todos los presentes estuvieron de acuerdo, reconociendo la necesidad de un intercesor. A lo largo de esos días, la ciudad de Jerusalén se convirtió en un lugar de clamor, mientras el pueblo se unía en una sola voz hacia el cielo. El tercer día, mientras el sol ascendía en el horizonte, una vasta nube parecía moverse sobre el templo, como un símbolo de poder celestial. Fue entonces que un fuerte viento comenzó a soplar, arrastrando consigo la oscuridad de la incertidumbre. Esa mañana, Salomón se sintió inclinado a salir al patio del rey, donde su voz debía alzarse como un estandarte. Allí, levantó su mirada al cielo y clamó: «Oh Jehová, recuerda tus promesas a tu pueblo. No permitas que la iniquidad prevalezca sobre nosotros. Tú eres nuestra esperanza y refugio». Su clamor fue acompañado de oraciones de miles que se unieron al clamor del rey, creando un murmullo ensordecedor. De repente, un temblor sacudió la tierra. La gente se miró unos a otros con asombro, percibiendo que la mano de Dios se movía en medio de ellos. En ese momento, se oyeron palabras de profecía que flotaron en el aire, provenientes de un anciano de Israel: de este día en adelante, la acción fiel de este pueblo será utilizada por Jehová para hacer temblar a las naciones. No temáis, pues el Señor va delante de nosotros. Con temor reverente, Salomón entendió que el camino a seguir no solo era la preservación de su reino, sino que sería una afirmación de fe que resonaría en los corazones de las generaciones venideras. El rey sintió en su interior el latido de un desafío divino, un llamado a permanecer firme en medio de la batalla. Mientras el eco de las palabras proféticas se desvanecía, quedó claro que el desenlace de esta lucha no estaba únicamente ligado a la victoria física, sino a un plan más amplio que comenzaba a revelarse. Salomón se preguntó: ¿qué misterios más deben salir a la luz en esta guerra, no solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades? En ese instante, una luz brillante emergió desde el templo, envolviendo la ciudad en un fulgor divino. Salomón, lleno de asombro, comprendió que la batalla apenas comenzaba,
y lo que Dios tenía reservado iba mucho más allá de sus expectativas. Una revelación estaba por llegar, una que cada uno había esperado, pero que requería fe en lo oculto. ¿Cuál sería el papel que debía desempeñar su reino en el plan soberano de Dios? Las respuestas estaban cerca, aguardando el acto de fe que iniciaría el desenlace de la historia prometida. La luz divina que rodeaba a Salomón comenzó a tomar forma, revelando un destello de visiones celestiales que pasaban ante sus ojos. No eran meras sombras, sino manifestaciones de lo que vendría a ser, vislumbres de un futuro entrelazado con el destino de su pueblo. En su mente resonaban las palabras del Salmo: mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 2. Salomón sintió que la presencia de Dios no solo lo guiaba, sino que le revelaba secretos profundos. Mientras contemplaba la visión, una figura radiante apareció. Su rostro reflejaba la gloria de lo Altísimo, y su voz resonó como el trueno. Salomón, rey de Israel, escucha y presta atención a las palabras que se te dirán. La fidelidad de tu pueblo será puesta a prueba no solo con enemigos visibles, sino con pruebas del Espíritu. Tú eres llamado para ser más que un rey. Serás un faro, un intercesor entre el cielo y la tierra. A medida que la figura hablaba, Salomón sintió que la carga de la responsabilidad aumentaba en su corazón, pero a la vez, una paz sobrenatural lo envolvía. Cada decisión que tomes repercutirá en generaciones. Haz de este templo un lugar de oración, un refugio para las naciones. Pues lo que no ves con tus ojos es la batalla que se libra en los lugares celestiales. El rey, con voz temblorosa y de gran reverencia, respondió: Señor, ¿qué debo hacer? Guía mis pasos y dirige mi corazón. No puedo enfrentar esta obra en mis propias fuerzas. Entonces, la luz se intensificó y la figura respondió: promete fe e inocente obediencia, e invoca al Dios de tus padres, el que me honra, le honraré. 1 Samuel 2:30. En tu búsqueda de la justicia, el cielo se abrirá y enviará su ayuda. Te mostraré el camino a seguir, pero debes estar preparado, pues cada desafío será una oportunidad de revelación. Salomón sintió un fuego nuevo arder dentro de él. Se levantó con resolución, consciente de que su pueblo necesitaba más que estrategia, requería un fervor renovado que solo podía provenir de la presencia de Dios. Así, decidió convocar un segundo ayuno, esta vez con un propósito específico: clamar por la revelación perdurable de la voluntad de Dios. En los días siguientes, el pueblo se unió de nuevo, no solo por temor al enemigo, sino por la sed de un propósito claro. Las oraciones se elevaban, resonando en el entorno como un eco de unidad y esperanza. Salomón los alentó, recordando las palabras de Jeremías: buscaréis a Dios y le hallaréis, porque le buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. A medida que el día señalado se aproximaba, la atmósfera se volvió eléctrica. Una sensación palpable de anticipación llenaba el aire, y Salomón preparó la ofrenda de su corazón y el del pueblo, clamando una vez más por la intervención divina. Al caer el sol en el último día del ayuno, el templo brilló con una luz que parecía envolverlo en una gloria que desbordaba. El pueblo se reunía en silencio reverente, donde cada corazón latía al unísono. Entonces, una voz resonó desde el templo, fuerte y clara: este es mi pacto con vosotros. No temeréis, pues yo estaré con vosotros. La revelación estaba ante ellos. Salomón, con los ojos llenos de lágrimas y alegría, comprendió que no solo estaba forjando su legado, sino tejiendo la historia de un pueblo con un propósito divino. Así, se preguntó de nuevo: ¿qué plan tiene Dios más allá de nuestra comprensión, que involucra a todas las naciones bajo sus alas? El eco de esa pregunta resonaba en la mente del rey, dejándolo consciente de que el camino recién comenzaba. Entre visiones celestiales y la promesa divina, la certeza de que el desenlace de la historia traería un cumplimiento asombroso lo llenaba de inquietud y esperanza. ¿Qué significaría esto para el futuro de Israel?
¿Qué misterios del reino de Dios estaban aún por ser revelados? El día siguiente al solemne pacto resonaba con una atmósfera cargada de expectativa. Salomón, sabiendo que lo que había experimentado tenía la finalidad de preparar a su pueblo, se levantó temprano y buscó a Dios en oración. Su mente estaba enfocada, consciente de que cada palabra dada en ese templo sería un eco del cielo, cada sacrificio un clamor elevado a las alturas. Mientras se dirigía al templo, vio a su pueblo reunido, sus rostros reflejaban tanto temor como esperanza. Vengan, noble Israel, les dijo, hoy proclamaremos la fidelidad del Señor, y en su presencia hallaremos nuestros pasos iluminados. Su voz era como un bálsamo que sanaba las preocupaciones de aquellos que le escuchaban. Salomón ofreció un sacrificio, un cordero y una paloma, símbolo de pureza y entrega. Al alzar las manos al cielo, se sintió perplejo por el peso de la gloria de Dios que descendía en aquel lugar. Una nube espesa envolvió el templo, y la gente quedó postrada, sintiendo en sus corazones una reverencia abrumadora. Entonces, el rey se inclinó ante el altar. Jehová, clamó, Dios de nuestros padres, tú has hecho grandes promesas a Israel. Haz que la luz de tu presencia permanezca en este templo, y que sea reconocido como lugar de oración para todas las naciones. Que cada oración que se eleve desde este lugar sea oída en el cielo. En ese instante, una nueva voz resonó como un eco profundo en el corazón de Salomón. He elegido este lugar para mí, y mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. 2 Crónicas 7:16. La voz, clara y potente, reforzaba el compromiso de Dios con su pueblo. Salomón sintió que cada palabra que pronunciaba se volvía carne, un pacto renovado entre el cielo y la tierra. Mientras la multitud se levantaba con nuevo fervor, una incertidumbre sutil se alzaba en medio del bullicio. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose si realmente Dios habitaría entre ellos y si eso era para la eternidad. Esa duda, aunque pequeña, era peligrosa y podía conducir al desánimo. El rey, percibiendo la inquietud en los corazones de su gente, levantó su voz una vez más. No temáis, pueblo mío. Las pruebas vendrán, pero el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Salmo 28, 7. Él está con nosotros, en nuestras crisis y en nuestras victorias. Recordad las maravillas que ha hecho en medio de nosotros. Su promesa es fiel y nunca caerá. La multitud comenzó a responder con un clamor de alabanza, sus corazones encendidos por la fe renovada. En medio de esa celebración, en el fondo del alma de Salomón, una nueva inquietud empezó a brotar. ¿Qué es lo que debe hacerse?, pensaba. ¿Cómo puedo asegurarme de que este pacto perdure y que todas las naciones vengan y sepan que este templo es una casa de oración para ellos, como lo prometió el Señor? Justo cuando su mente giraba en busca de respuestas, la figura radiante de la noche anterior de repente se reveló de nuevo, en medio de la nube de gloria. Salomón, habló, la verdadera edificación comienza en el corazón de los hombres. Tu templo es un símbolo, pero los corazones que buscan a Dios son los verdaderos altares donde habitaré. Con una intensidad renovada, la figura continuó, prepárate, pues vendrán desafíos, pero donde aumentan los retos, mi gracia también se derramará. Recuerda siempre que en mi derecho yo levanto reyes y humillo a los orgullosos. Un día, el agua que fluirá de este templo será para sanidad y redención. Aquellos que buscan justicia y perdón serán hallados y salvos, y de tu linaje vendrá uno que será el faro para todos los pueblos. La visión se desvaneció, dejando a Salomón profundamente imbuido de asombro y un sentido renovado de propósito. ¿Quién será este portador de redención?, se preguntó, mientras la multitud clamaba. ¿Qué parte juega su llegada en el plan eterno de Dios? Su mente estaba llena de preguntas y su espíritu ardía por las respuestas. Comprendió que la historia de Israel estaba comenzando a entrelazarse con algo mucho mayor, algo que desbordaría las fronteras de este templo, alcanzando cada rincón de la tierra.
El futuro estaba guardado, y lo que vendría sería revelación divina tras revelación divina, acercando a la humanidad a su Redentor. Salomón, absorto en la contemplación de las palabras que había escuchado, se retiró del bullicio hacia un rincón del templo donde la luz se filtraba suavemente a través de las piedras preciosas incrustadas. Su corazón latía con fuerza, clamoroso de entendimiento y reverencia. Comenzó a meditar en la misión divina que pesaba ahora sobre sus hombros. Jabones de incienso ardían, elevando dulces fragancias que simbolizaban las oraciones que se ofrecerían en ese lugar sagrado. En su anhelo de discernimiento, Salomón se arrodilló, inclinando su cabeza frente a la majestad del Altísimo. Oh Jehová, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, enséñame a ser un mediador entre tú y ellos. Que mis decisiones reflejen tu gloria. El cielo pareció abrirse un poco más, pues una presencia envolvente lo rodeó. La voz de Dios, un suave susurro, resonó en su interior: mi hijo Salomón, la sabiduría que ansías ya se encuentra en ti, todo el que la busca de corazón la hallará. En las decisiones que tomes, persiste en la verdad y el amor, para que este templo no solo sea piedra, sino un hogar para mi presencia. Alzó su mirada, y su fe se transformó en acción. Sabía que no podía hacer esto solo. Convocó a los ancianos, a los sacerdotes, y a los líderes del pueblo para un consejo. El gran rey de Israel está aquí con nosotros, proclamó. Vamos a edificar una nación que glorifique a Dios. Cada uno de ustedes es crucial en esta obra, sus voces unidas serán la melodía que llame al mundo a la adoración. Al oír sus palabras, una ola de unidad invadió a la multitud, una sinfonía de corazones dispuestos a emprender la jornada del pacto. Los ancianos afirmaron su compromiso, y juntos establecieron un periodo de oración y ayuno, buscando el corazón de Dios para el futuro de Israel. A medida que los días pasaban, el trabajo en el templo se intensificaba, pero también el eco de aquellas palabras antes escuchadas comenzaba a resonar en su mente con creciente claridad: de tu linaje vendrá uno que será el faro para todos los pueblos. Salomón sabía que eso era más que una revelación, era una verdad escrita en el destino de su casa. De repente, una construcción periférica de voces discordantes comenzó a surgir en el pueblo. Algunos, susurrando entre sí, dudaban de la perpetuidad del pacto y temían que la gloria de Dios se perdiera con el tiempo. Esta incertidumbre, como un veneno que corrompe, se cernía sobre los corazones de muchos. Salomón, discerniendo la atmósfera tensa, se presentó entre ellos, con la serena dignidad de un rey ungido. «Pueblo, ¿por qué os asustáis?», preguntó con autoridad. «No olvidéis las promesas del Señor, quien nos ha amado desde la eternidad. Recuerden que la ventura de nuestro futuro depende de nuestra fidelidad en seguir sus mandamientos. No se dejen llevar por el temor, sino mantengan la esperanza en su poder redentor». Mientras hablaba, su espíritu ardía con la visión de un futuro vasto y pleno de esperanza. Claramente percibía que el destino de su nación estaba ligado al mensaje de salvación que habría de fluir desde el templo hacia las naciones. En su corazón, comprendía que no solo se trataba de él, sino de la historia misma de la humanidad, que esperaba ver el cumplimiento de la promesa. Y en medio de esta convicción, el cielo se oscureció un instante, y un manto de paz descendió sobre el templo. Una voz profunda resonó nuevamente: «Salomón, el tiempo se aproxima. Lo que has iniciado es solo el principio de un misterio sagrado. Más allá de este pueblo, la redención se extiende, y en mi tiempo, las naciones hallarán el camino de regreso a casa». Con esas palabras, la expectación inundó su alma. ¿Qué significaban estas revelaciones? ¿Qué fuerza formaría parte de este plan? Se cuestionó Salomón con fervor, consciente de que cada día el propósito divino se iba revelando más y más, guiándolo hacia una meta aún más grande de lo que jamás había imaginado. La gloria de Dios no solo residiría en aquel templo, sino que se manifestaría a todos. Y el anhelo de su corazón se encendía por la precisión y el alcance del pacto eterno. La ciudad de Jerusalén,
con su esplendor radiante, continuaba resonando con la adoración del pueblo hacia su Dios. Salomón, consciente de la magnitud del legado que estaba formando, se sumió en profundas reflexiones. La gloria de Yahvé había sido manifestada en el templo, y la presencia del Altísimo habitaba entre su pueblo, pero cada vez más comprendía que su misión iba más allá de lo que podía ver o entender. Cuando Salomón se retiró al palacio, un fuerte deseo de comprender el propósito divino lo invadía. ¿Qué revelaciones aún están escondidas en estos momentos de gloria?, pensó, sintiendo la urgencia de buscar más sabiduría. Así, una noche se sumergió nuevamente en la oración, buscando la cara de Dios, recordando las promesas que había hecho a su padre David. Recuerda, oh Jehová, tus pactos con tu siervo, clamaba. Muéstrame el camino que debemos seguir y guiarnos hacia la redención. Durante su ferviente súplica, el cielo parecía llenar la habitación de un profundo silencio, cuando de pronto, una voz resonó, clara y distinta: Salomón, tu corazón está alineado con el mío. La sabiduría por la que has clamado te será otorgada, pero prepárate, porque la fidelidad a la verdad será sometida a pruebas. El rey sintió un escalofrío, no era solamente un llamado a ser gobernante, sino un verdadero llamado a ser un líder espiritual. Las decisiones que tomaría no solo afectarían a su reino, sino que resonarían entre las generaciones venideras. ¿Qué se espera de mí, Señor?, preguntó con creciente inquietud. Eres un medio a través del cual las naciones conocerán mi gloria y mi poder salvador. Pero recuerda, la voz continuó, la tentación de competir con las riquezas y el poder de otros reinos será un peso sobre tus hombros. Debes edificar no solo un templo, sino también corazones dispuestos a recibir mi palabra. Salomón se humilló, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sí, Señor, respondió, te prometo que guiaré a mi pueblo en tu luz y en tus caminos. Haré de este templo un lugar de intercesión, una casa de oración para todas las naciones. Los días se convirtieron en semanas y su fama se extendía. Sabiduría divina fluía desde su corazón, mientras el pueblo se unía en la adoración. Sin embargo, una combinación de esperanza y temor se posaba sobre su alma, pues sabía que siempre habría fuerzas opuestas deseando socavar la obra que había comenzado. Cuando la reina de Saba, enviando emisarios, finalmente decidió visitarlo, un aire de expectativa envolvió el reino. El rey sabía que su esplendor podría deslumbrar, pero también podía ser un peligro, un test de su firmeza en el propósito de Dios. En su corazón, la pregunta persistía: ¿podrán mis decisiones mantenerse firmes, o la tentación de alianzas enriquecerá el camino hacia el compromiso? El día que la reina llegó fue un evento sin igual. A su entrada, las multitudes se agolpaban, y mientras el palacio se llenaba de aromas de especias finas y el sonido de elegantes instrumentos, Salomón se recordaba a sí mismo el llamado divino que lo había guiado. La conversación comenzó con sabiduría, admirando sus proezas, pero en cada interacción, en cada alabanza que la reina ofrecía, el rey sabía que debía mantenerse centrado en su verdadera misión. Reina de Saba, comenzó Salomón, las riquezas del cielo son más magníficas que las joyas que traes. La verdadera sabiduría está en el temor de Jehová, y es mi fervor liberar este conocimiento al pueblo. Si deseas ver la gloria de Dios, permíteme guiarte a su presencia. Inesperadamente, lo que comenzó como un intercambio de curiosidad se convirtió rápidamente en una profunda discusión espiritual. Las palabras de sabiduría de Salomón resonaban en la reina, pero un susurro interior le advertía de peligros en el camino que se dibujaba. Todo lo que ella admiraba también presentaba una opulencia tentadora que podía fácilmente desviar el corazón de un rey. La reina, en respuesta a sus palabras, expresó: he venido por tu sabiduría, pero también por riquezas y promesas. ¿Cómo puedo estar segura de que no serás tentado por ellas? ¿Cómo podremos estar unidas en la interpretación de la verdad y la justicia? Las dudas flotaban entre ellos, como un puente que exigía ser cruzado.
Aquel intercambio de ideas se convirtió rápidamente en el campo de una batalla espiritual. Salomón comprendió que no solo luchaba por su reino, sino que se encontraba ante una oportunidad divina para que Dios mismo demostrara su soberanía. Querida reina, le dijo, la voz firme pero tierna, la dependencia de la sabiduría de Dios es el fundamento eterno que construiré en mi vida. Recordemos juntos que la verdadera riqueza proviene de mantener el pacto, y si estamos dispuestos a someter nuestros corazones a su voluntad, seremos guiados hacia la luz. Mientras la discusión se intensificaba, como el viento soplante que llegaba desde el desierto, el cielo se oscureció ligeramente, dejando caer una sombra sobre el palacio. La voz del Altísimo resonó una vez más sobre su conciencia: tú, Salomón, todavía debes arrojar luz sobre las decisiones que has tomado, cada camino influye en el destino de los pueblos. Ese momento se convirtió en un eco de advertencia tanto para el rey como para la reina. Había una sombra acechando, esperando la oportunidad de socavar el compromiso profundo que él había hecho. Con cada discusión sobre influencias exteriores, Salomón supo que la batalla espiritual era un asunto serio. El futuro de su reinado y el de Israel giraban en torno a lo que finalmente revelara su corazón. El rey esperó, sintiendo la presión, una lucha constante resonando en su mente. La pregunta ahora era: ¿hasta qué punto debo ser fiel a mi llamado y a la vez ser una luz en un mundo de tinieblas? Estaba claro que a medida que su círculo de influencia extendía, también se multiplicaban las tentaciones. ¿Podría él permanecer firme en su fe, en su compromiso y en su misión, incluso cuando el resplandor del oro y el poder le susurraran desde el horizonte? Con determinación hizo un juramento frente a su pueblo y a la reina: seré fiel a mi Dios y al pacto que estableció. Por este templo y este pueblo, buscaré la verdadera dirección e intercederé ante el Altísimo. Él nos mostrará el camino, la verdad y la vida. Mientras sus palabras flotaban en el aire y resonaban en los corazones de todos, por un momento, la oscuridad en el ambiente se dispersó como una nube que se quita ante los rayos de la mañana. Salomón sintió que en ese instante, algo estaba por cambiar, algo que revelaría el propósito más profundo del plan de Dios que había estado escondido en los cielos. A medida que las sombras se desvanecían, la promesa de una nueva dirección comenzaba a brotar en el corazón de Salomón. ¿Qué más estaba por revelarse en esta historia, cuyas ramificaciones tendrían un calado que cruzaría incluso las barreras del tiempo? La conexión entre su corazón y el propósito divino se volvía más fuerte. ¿Qué significará esto para el futuro de mi pueblo?, meditaba el rey. El eco de la verdad seguía resonando, y en su mente se formaba una visión grandiosa que contemplaba el destino que solo Dios podría cumplir. Todo lo que había sido forjado en el templo de Salomón y su legado se entrelazaba cada vez más con los planes eternos del Altísimo, esperando ansioso el desenlace de la historia.